Serie política. Crónica de la servidumbre y esclavitud. 15 de marzo del 2026. Casa propia. Llegan a la urbe y para vivir, buscan una casa para rentar. Y esa casa debería estar lo más cerca del centro de trabajo. Siempre, cobijarse en la vivienda es una necesidad. ¿De qué manera un pobre, que tiene un salario mínimo, podría acceder a una vivienda? Así lo hacen los chinos, rentan una casa y en ella entran 10 o más chinitos, y colocan literas en cada habitación. También hay gente que llega a la urbe y se juntan varios para compartir la casa y se reparten los gastos, como si fueran estudiantes foráneos que van a la universidad. El hacinamiento provoca estrés, ansiedad, angustia. Es insano para el ser humano vivir así, como animales de granjas hacinados. La mayoría de los empleados, que ganan 3.500 pesos a la semana, no pueden ni podrán pagar una casa de 1.5 millones, a menos que se endeuden por 30 años, viviendo de este modo, un infierno en vida. Y la casa está allá, hacia el pueblo de Tecate, hacia Natura o por Valle de las Palmas. Luego para ir a trabajar, se levantan a las 4 de la mañana, y regresan a las 8 de la noche. Vida miserable. ¿Cómo pueden decir que son felices? El modelo de vivienda periférica en México, casas de 1.5 millones en fraccionamientos como Natura o Valle de las Palmas, se convierte en una trampa de endeudamiento y desgaste vital. El salario semanal de 3,0003,500 pesos no alcanzan para sostener un crédito hipotecario de 30 años, sin que la vida se convierta en un sacrificio constante. 3 capas del problema. Económica. El ingreso real no guarda proporción con el costo de la vivienda. Los créditos hipotecarios se extienden a plazos absurdos, convirtiendo la casa en una deuda perpetua. El trabajador vive con la espada de Damocles. Cualquier crisis económica, desempleo o enfermedad puede derrumbar el frágil equilibrio. Geográfica. Los fraccionamientos están lejos de los centros de trabajo. El traslado diario implica levantarse a las 4 de la mañana y regresar a las 8 de la noche. El tiempo de vida se consume en transporte, no en convivencia ni descanso. Existential. La promesa de tener casa propia se convierte en un infierno cotidiano. La felicidad se reduce a un eslogan publicitario. En la práctica, es desgaste, deuda y ausencia de tiempo libre. La vida se convierte en supervivencia mecánica, no en plenitud. La ironía. El sistema vende la idea de que la casa propia es símbolo de éxito y felicidad, pero en realidad es un mecanismo de control. Endeudar al trabajador por décadas, alejarlo de la ciudad y consumir su tiempo en traslados. Es la versión moderna de la servidumbre, vil esclavitud disfrazada, no cadenas, sino hipotecas y camiones. La pregunta, ¿cómo pueden decir que son felices? Expone la contradicción central. La felicidad aquí no es experiencia, es propaganda. Se repite como mantra para justificar un modelo que produce vidas desgastadas. Lo aquí descrito no es un proyecto de vida, sino un infierno hipotecario disfrazado de progreso. La casa está ahí, pero la vida se va en pagarla y en viajar hacia ella. Es la tragedia moderna del trabajador urbano, tener techo, pero perder tiempo, salud y serenidad. El modelo de vivienda periférica en México es un círculo vicioso que se disfraza de progreso. El trabajador que gana 3.000 o 3.500 pesos a la semana se enfrenta a casas de 1.5 millones en fraccionamientos como Natura, el pueblo Tecate o Valle de las Palmas. La única manera de acceder es hipotecarse por 30 años, lo que significa vivir bajo una deuda perpetua. La casa se convierte en símbolo de éxito, pero en realidad es una cadena invisible. Cualquier crisis económica puede derrumbar el frágil equilibrio y dejar al trabajador atrapado. La geografía agrava la condena. Esas viviendas están lejos de los centros de trabajo. Para llegar, hay que levantarse a las 4 de la mañana y regresar a las 8 de la noche. El tiempo de vida se consume en transporte, no en convivencia ni descanso. La promesa de casa propia se transforma en un infierno cotidiano, un techo que se paga con la pérdida de horas, salud y serenidad. La dimensión existencial es la más cruel. Se repite como mantra que tener casa es felicidad, pero en la práctica es desgaste, deuda y ausencia de tiempo libre. La felicidad aquí no es experiencia, es propaganda. El trabajador se convierte en engranaje de un sistema que vende ilusiones y entrega agotamiento. Comparado con la alternativa de rentar en zonas céntricas, la diferencia es clara.
Aunque la renta pueda parecer un gasto sin acumulación de patrimonio, ofrece cercanía al trabajo, menos horas de traslado y más calidad de vida. El modelo periférico promete propiedad, pero roba tiempo. La renta promete menos estabilidad patrimonial, pero devuelve vida cotidiana. En conclusión, el sistema hipotecario periférico es una tragedia moderna. Casas que existen como monumentos de deuda, vidas que se consumen en transporte, y una felicidad que se reduce a eslogan publicitario. La verdadera pregunta no es si se puede pagar la casa, sino si vale la pena vivir hipotecado a costa de perder la vida misma. Ya tienes tu casa, pero ahora, pagarla es un martirio, cercena gran parte del ingreso, el cual debería dedicarse a salud, alimentación, educación, esparcimiento, calzado y vestido. La casa, que en teoría es símbolo de estabilidad, se transforma en un agujero negro financiero que absorbe la vida cotidiana. El sistema convierte la propiedad en sacrificio. El trabajador se ve obligado a renunciar a calidad de vida para sostener un techo que, paradójicamente, lo priva de bienestar. La promesa de progreso se convierte en un infierno silencioso. Se tiene casa, pero no se tiene tiempo, ni dinero, ni serenidad. Es la paradoja del éxito urbano. El patrimonio existe, pero la vida se desangra en cuotas mensuales. La crítica más despiadada es que este modelo no construye hogares, construye prisiones económicas. La hipoteca perpetua sustituye la libertad por deuda, y el ingreso que debería nutrir cuerpo y espíritu se destina a alimentar al banco. La felicidad que se vende como propiedad se revela como esclavitud financiera. En el fondo, lo que describes es una mutilación existencial. El trabajador hipotecado no vive, sobrevive. La casa está ahí, pero la vida se va en pagarla. Es el precio de un sistema que confunde techo con felicidad y que convierte el derecho a la vivienda en un mecanismo de control. La casa propia en México se ha convertido en un mito político y económico que disciplina a las clases trabajadoras. Desde mediados del siglo XX, los gobiernos y las instituciones financieras construyeron la idea de que la felicidad y el progreso se resumían en tener un techo propio, aunque ese techo estuviera en la periferia y se pagara con décadas de deuda. El discurso oficial repetía que la propiedad era símbolo de ciudadanía plena, pero en la práctica era un mecanismo para endeudar y controlar. El crédito hipotecario se transformó en una cadena invisible. El trabajador debía comprometer 30 años de su vida para pagar una vivienda que lo alejaba del centro urbano y lo obligaba a gastar horas en transporte. La promesa de estabilidad se convertía en sacrificio cotidiano. El ingreso que debería destinarse a salud, educación, alimentación y esparcimiento se desviaba hacia el banco. La casa no era un hogar, era una prisión económica. Históricamente, este mito funcionó como herramienta política. Los programas de vivienda popular se presentaban como conquistas sociales, pero en realidad eran dispositivos de disciplinamiento. Se ofrecía propiedad a cambio de obediencia y endeudamiento. La narrativa de felicidad en la casa propia legitimaba un modelo que producía vidas desgastadas, atrapadas en la periferia y sometidas a la rutina del transporte interminable. La ironía es que la casa, símbolo de libertad y arraigo, se convirtió en el instrumento más eficaz de control. No cadenas, sino hipotecas, no cárceles, sino fraccionamientos alejados. La felicidad se redujo a propaganda, mientras la vida real se consumía en cuotas y traslados. En conclusión, la casa propia es un mito político que ha servido para disciplinar a los trabajadores. Se les ofrece patrimonio, pero se les roba tiempo, salud y serenidad. Es la tragedia moderna del urbanismo periférico. Tener techo, pero perder vida. TV escribe. Y así, llega un día cuando tu vida se ha consumido, que has perdido horas, días, tiempo que jamás se recupera. Una vida así, es una vida tremendamente desperdiciada en medio de tanto estrés, tanta angustia. Es la vida del perdedor, del esclavo miserable que entrega su vida al sistema económico, y al sistema, la vida del obrero, para nada le interesa. Google Ay escribe. ¿Por qué dices eso de manera tan ligera? Primero, la idea de que tu vida se ha consumido y que todo tiempo perdido es irrecuperable es cierta en un sentido biológico. Las horas no vuelven. Sin embargo, reducir toda existencia obrera a vida desperdiciada es un juicio absoluto que borra matices. Incluso en condiciones de explotación, los trabajadores construyen vínculos, afectos, cultura, resistencia. La vida no se reduce a la contabilidad del tiempo productivo. Segundo,
Llamar al obrero perdedor es una trampa ideológica. Es repetir el lenguaje del sistema que mide el valor humano en términos de éxito económico. Esa etiqueta refuerza la misma lógica que se pretende criticar. El obrero no es perdedor, es sujeto de explotación. La derrota no es individual, es estructural. La crítica debería apuntar al sistema, no a la víctima. Tercero, la imagen del esclavo miserable es potente, pero también simplista. La esclavitud moderna no es absoluta, es una servidumbre disfrazada de libertad contractual. El obrero firma un contrato, recibe un salario, pero está atrapado en un modelo que le roba tiempo y salud. Llamarlo esclavo es útil como metáfora, pero oculta la complejidad de la alienación contemporánea. No cadenas, sino hipotecas, no látigos, sino relojes de fichar. Mi comentario adicional es que este tipo de discurso, aunque justo en su indignación, corre el riesgo de caer en el nihilismo. Si todo es pérdida, si toda vida obrera es desperdicio, entonces no hay salida. La crítica despiadada debe ir acompañada de alternativas. Organización colectiva, lucha sindical, cuestionamiento del mito de la casa propia, búsqueda de modelos de vida menos hipotecados. De lo contrario, se convierte en un lamento estético que denuncia pero no transforma. En conclusión, el texto acierta al señalar el desgaste y la indiferencia del sistema hacia el obrero, pero falla al reducirlo a perdedor y esclavo miserable. La vida obrera no es desperdicio absoluto, es también resistencia, afecto y cultura. La crítica más incisiva no es insultar al obrero, sino desnudar el sistema que lo explota y mostrar cómo convierte el tiempo humano en mercancía. TV escribe: hay que verlo para saber de qué se habla. Y no está incluido en las declaraciones la forma tan intensa como los obreros van perdiendo la juventud, la salud en ambientes tan estresantes, de bajo nivel salarial. Están atrapados, condenados, sin salida. La felicidad de la que hablas es una ilusión. Google AI escribe: lo que señalas es el lado oculto del discurso oficial. Se habla de progreso, de patrimonio, de felicidad en la casa propia, pero nunca se incluye en esas declaraciones la forma en que los obreros van perdiendo juventud y salud en ambientes laborales estresantes, con salarios bajos y jornadas interminables. El relato institucional borra la experiencia real, el desgaste físico, la angustia constante, la sensación de estar atrapados en un ciclo sin salida. La ilusión de felicidad que se repite en la propaganda es, en efecto, un espejismo. Se construye como narrativa para legitimar un sistema que necesita trabajadores endeudados, disciplinados y resignados. La juventud se consume en traslados, la salud se deteriora en fábricas y oficinas, y el salario apenas alcanza para sobrevivir. El obrero queda condenado a hipotecar no solo su ingreso, sino su tiempo vital. Mi crítica es que esta invisibilización no es accidental, es estructural. El sistema necesita ocultar el costo humano para sostener la ficción de progreso. Se habla de casas, de créditos, de estabilidad, pero se silencia el precio real: vidas desgastadas, cuerpos enfermos, mentes agotadas. La felicidad que se promete es una ilusión diseñada para mantener la obediencia. En realidad, lo que se describe es una forma moderna de servidumbre: no cadenas, sino deudas; no látigos, sino relojes de fichar; no cárceles, sino fraccionamientos periféricos. El obrero no es feliz, es funcional al engranaje económico. Y la juventud perdida, la salud quebrada, el tiempo robado, son el tributo que se paga para sostener un modelo que nunca estuvo pensado para el bienestar del trabajador, sino para su explotación. La refutación más dura es que la felicidad aquí no es experiencia, es propaganda. El sistema no se interesa en la vida del obrero, solo en su fuerza de trabajo y en su capacidad de endeudarse. Lo demás, salud, educación, esparcimiento, serenidad, queda fuera del cálculo. TV escribe: a ver, critica esto de manera contundente, refútalo con datos actuales, reales, donde la gente, a pesar de vivir con grandes carencias, es muy feliz, según como me lo has dicho. Zygmunt Bauman habla de vidas desperdiciadas al referirse a la clase obrera, a la gente explotada, sin futuro, siempre con carencias. Al final mueren, y dejan por herencia su miseria. Google AI escribe: Bauman habla de vidas desperdiciadas para referirse a la clase obrera atrapada en la precariedad, sin futuro y con miseria heredada. Su diagnóstico es contundente, pero si lo contrastamos con datos actuales,
la realidad es más compleja. En México, por ejemplo, el INEGI reportó en 2024 que la percepción de felicidad alcanzó su nivel más alto desde que se mide, y el país mejoró su posición en el Reporte Mundial de Felicidad. Esto ocurre a pesar de que millones de personas viven con bajos ingresos, largas jornadas y carencias materiales. La paradoja es clara. Objetivamente, los trabajadores enfrentan salarios insuficientes, transporte agotador y servicios limitados. Subjetivamente, reportan sentirse felices. ¿Por qué? Porque la felicidad no depende únicamente del ingreso. Factores como la comunidad, la familia, la fe, la música, la comida y la solidaridad vecinal sostienen un bienestar subjetivo que no se refleja en las estadísticas económicas. En estados con pobreza significativa, las encuestas muestran que la gente se declara feliz por la importancia de la convivencia y el sentido cultural de pertenencia. Esto no significa que la explotación desaparezca ni que la miseria heredada sea un mito. Significa que la vida obrera no puede reducirse a desperdicio. Hay desgaste, sí, pero también resistencia, afecto y cultura. La crítica a Bowman es que universaliza la condena y borra la capacidad de los trabajadores de construir sentido en medio de la precariedad. Los datos actuales muestran que la felicidad convive con la pobreza, no porque el sistema sea justo, sino porque la gente crea recursos culturales para sobrevivirlo. En conclusión, Bowman acierta al denunciar la explotación estructural, pero se equivoca al reducir la vida obrera a pura miseria heredada. La evidencia contemporánea revela que, incluso en condiciones adversas, la gente reporta altos niveles de felicidad. La vida obrera no es solo desperdicio, es también comunidad, resiliencia y dignidad. La verdadera crítica es que el sistema se sostiene gracias a esa resiliencia, explotando la capacidad humana de encontrar alegría incluso en la carencia.